Previously, en My Little Pony, una furra con un severo problema de adicción se había quedado sin sus esclavos peluches, por lo que realizó dos intentos muy vagos para esclavizar a las ponis, quienes andaban haciendo una fiesta quién sabe para qué. Pero al final ella prometió no esclavizar a nadie y dejar su adicción con tal de que no la maten. Y si creían que ella era la peor vecina que las ponis podían tener, es porque no sabían que había un volcán cerca. Por eso Flash Magitos presenta un te lo resumo así nomás de My Little Pony, la película, la de 1986. Esta es la historia de... ¿saben qué? Para este punto debería importarnos muy poco los nombres de las ponis porque es claro que solo las veremos una vez y después se olvidarán de ellas. Así que solo resaltaremos a Baby Lickle Split, una pequeña pony que es muy buena bailarina y algo berrinchuda, y a Ghosty, una completa culera que tiende a ser menos a los demás. Pero tranquilos, porque más adelante ella encabezará un ejército de unicornios y derrotará a Grogar. O al menos eso dicen los cuentos para niños. Y si creían que no se podía reciclar más de lo debido, las ponis otra vez organizan una fiesta. Esta vez un festival de primavera, en donde Spike Good muestra su talento nato, tocar el piano. No importa el problema o de dónde pudo venir, las peleas no son buenas, pues se van a arrepentir. Música muy hermosa. Es un día feliz, dime que sí, comparte ya. ¿Piano tocar solo? ¡Música mentira! Y tras esa fallida presentación le tiran una regañada un tanto excesiva a Baby Lickle Split, que hace que ella decida irse y dejarlos a todos, pero Spike la sigue. Porque el gran Spike no dejaría que las niñas pequeñas anden solas por ahí. Y la verdad le hace falta, porque da la casualidad que hay un volcán cerca de ahí en donde habitan tres brujas, una siendo Raquel y Draggle, dos hermanas que comparten las mismas pocas neuronas y como todas buenas hermanas, pelean por todo, excepto cuando tienen que hacer algo que no quieren. Ahí ofrecen generosamente la oportunidad a la otra. Y también está su madre Hydian, quien es el cliché ochentero viviente de las brujas, vieja, arrugada, gruñona y fea. Qué alegría vivir en una época en la que las brujas sean sexys y seductoras, aunque igual de psicópatas. Pero bueno, la cosa es que Hydia está muy enojada con sus hijas porque no son lo suficientemente malvadas y decide que ya es tiempo de que hagan algo de provecho con sus vidas, por lo que las envía a arruinarle la fiesta a las ponis, ya que las odia verlas tan felices y celebrando. ¿Por qué? Porque es una villana de los 80, y los villanos de los 80 no necesitan esas mamadas para emos llorones y otakus vírgenes como pasados trágicos, traumas de la infancia o deseos de venganza. No, ellos hacen maldades porque son malvados y quieren poder, punto. Así que Raquel y Draggle van a donde las ponis y nos muestran que ni para hacer magia sirven, peor aún, ni para entender los términos que usan. ¿Por qué no inundamos todo? ¿Qué es inundar? No lo sé. Y aún así las ponis las reciben como si fueran las buenas. Son las brujas del volcán fatal. Son lindas. Así que Hydia, harta de la ineptitud de sus hijas, toma acciones y decide crear al Smooth. No es Smooth, sino una masa morada y fea capaz de inundar todo a su paso. Pero para fabricarlo es necesaria una docena de ingredientes, los cuales sus hijas salen a buscar. Y dado que uno de estos ingredientes es una planta viviente gigante, deciden no arriesgar sus vidas y saltárselo. Y para su fortuna, Hydia no se da cuenta de esto e invoca al Smooth para que devore todo a su paso. Mientras tanto con las ponis, Baby Lickle Split y Spike llegan a un acantilado y dado que Lickle no estudió biología, está convencida de que puede volar, pese a que es una terrestre. Así que se lanza y obviamente se estampa contra el piso. Por suerte ella y Spike no se rompen ningún hueso, pero quedan atrapados. Así que un grupo de ponis random van a buscarlos y llegan con los Bush Wallis, quienes ya no viven en la cueva de Katrina, ahora viven como si fueran topos. Y Katrina... Y su dulce pero irrelevante encuentro es interrumpido con la llegada del Smooth, quien se apodera de todo el paisaje y atrapa a Spike y a Lickle, por lo que las ponis harán lo de siempre. Ir con Megan y sus dos hermanos Danny y Molly, a quienes nunca antes mencionaron ni sabíamos que existían, con que de ahí surgió la tradición de sacar hermanos de la nada, Pero estas ponis no son como Firefly, estas no quieren secuestrar a menores de edad, solo quieren el arco iris.
pero Megan ya se encariñó con él y no se los da sin irse con ellas, y sus hermanos también van, porque su vida como granjeros es muy aburrida. ¿Y sus padres? ¿Padres atentos y preocupados de los 80? ¿Qué es eso? Los padres de los 80 no tenían problemas en que sus hijos trajeran alienígenas a casa, o que fueran con un científico loco de madrugada, o que anduvieran en bicicleta a mitad de la noche a riesgo de que un monstruo interdimensional los secuestrara, o que anduvieran en la calle en medio de una llovizna para que cualquier loco se los comiera. Irse con caballos parlantes de colores era estándar para la época. Así que van a enfrentar al Smooth, quien se convirtió en una horrenda masa gigante y viscosa, la cual nos demostrará su sorprendente habilidad musical con su poderosa voz. I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? Pero liberan el arco iris de la luz y no hace mucho realmente. No es como que pudiera envolverlo y hacerlo pedazos. Por lo que el Smooth logra inundar todo el castillo del sueño. Pero hasta ahí llega porque se le acaba la pila. Entonces Idia amenaza a sus hijas con comer helado para que así les digan por qué el Smooth se durmió. Y ellas revelan que fue porque no fueron con la planta viviente. Por lo que Idian sin ningún remordimiento las echa a golpes de ahí. Porque los padres de los 80 podrán ser desinteresados pero no tolerantes. Mientras tanto con Megan, ella y otras ponis llegan con el duende de orejas falsas, quien en lugar de darles otra arma letal decide construirles una nueva casa, por lo que crea un establo que no es ni un tercio de grande que el castillo. O sea, ¿cómo van a vivir todas esas ponis ahí? Son una docena. Pero bueno, también les da un mapa el cual los guiará con los Flutter Ponies, quienes tienen el poder de eliminar al Smooth. Y en su camino pasan por el típico bosque aterrador de la franquicia, con todo y los árboles con cara aterradora, solo que estos sí están vivos y una canción no bastará para pasar por ahí. Pero bueno, aún así logran llegar con los Flutter Ponies, y ellas le piden ayuda a su reina, quien al principio se pone en plan ONU y no quiere ayudar, porque no es su pelea. Todas las reinas de esta franquicia son iguales. Pero en eso llegan Spike y Lickle Split, quienes fueron a una cueva donde se toparon con un grupo de... no sé... trolls de piedra, gremlins. Vamos a decir que son gremlins, ¿ok? Y luego estos los llevaron hasta la salida y se topan por puro accidente con una Flutter Pony, quien estaba atrapada en un pozo por alguna razón. Y mejor no hay que preguntarnos cuánto tiempo estuvo ahí. Y dado que ellos la ayudaron a ella, pues ahí se acepta la reina. Entonces mandan a todo el ejército de Flutter Pony, los cuales solo utilizan sus alas para echar viento y así deshacerse del Smooth, liberando así el castillo del sueño y el arco iris de la luz. Y como buen objeto mágico de la bondad que es, el arco iris toma a las brujas y las arroja de varios metros de altura hacia su volcán, donde quedan atrapadas con el Smooth, hasta que logran salir y se alían con unas abejas gigantes para vengarse, aunque también fracasan. Luego Reckle y Draggle muchos años después tienen hijas. ¿Con quiénes? Imagino que con sus calderos, porque esos colores de piel no son naturales. Y ellas idean su propio plan para vengarse de las ponis, pero se vengan de las ponis equivocadas, aunque bueno, esa es otra historia. Y la cosa termina con las ponis regalándoles el castillo a los gremlins, porque ellos se quedaron sin hogar, y ellas se quedan con el establo. O sea, le estás dando un castillo gigante donde vivían cientos de ponis a 5 duendes que acabas de conocer, mientras ellas se quedan con un establo diminuto. Está bien ser altruista, pero no se pasen, piensen en sus hijas. Pero bueno, lo importante es que con todos felices y contentos termina esta película. Tu sonrisa tan resplandeciente. Esto fue My Little Pony, la película de 1986 resumida así nomás. Y si ahora quieres conocer otros resúmenes de la G1 de My Little Pony, o un resumen de la película de Encanto, o la historia que siguió de esta, te dejaré en las ventanillas a los respectivos videos aquí. Y como siempre quiero agradecerle a todos los miembros del canal y recordarles que se suscriban, de like y bueno ya saben, Pinky lo dice mejor.